Bienvenidos a una nueva edición del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central hoy abordaremos la importancia que tiene la comunicación estratégica y la identidad corporativa. Y para tratar este importante tema, en nuestro estudio hoy se encuentra el doctor Paul Capriotti. Antes de saludarlo, yo los invito a que veamos una breve nota acerca de su perfil. Paul Capriotti, licenciado en Comunicación Social en Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es originario de Godoy, Santa Fe, de ese país. Vivió en Villa Constitución y en Rosario. Actualmente reside en la ciudad de Barcelona, España. Es doctor en Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor e investigador del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad Rovira i Virgili, la URB, en Tarragona, España. Además, es consultor en temas de comunicación estratégica y reputación mediática. Actualmente desarrolla diversos proyectos de medición de la reputación mediática en España y Latinoamérica. También es director del Máster DEC, Máster en Comunicación Estratégica de la URB e impulsor de Main Media, un modelo de análisis de reputación mediática. Como ya les anuncié, nos acompaña el doctor Paul Capriotti, así que vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. No, muchas gracias a vosotros por la invitación. Hemos tenido el placer de tenerlo aquí en la Universidad Santiago de Cali, acompañándonos en diferentes actividades académicas, y pues este es un motivo también para conversar con usted sobre todo en esta gran experiencia, tanto académica como profesional, alrededor del tema de la comunicación estratégica, así que ese va a ser el motivo, digamos, de esta conversación. Y me gustaría, doctor Capriotti, en principio, que habláramos un poco acerca de qué importancia tiene esa comunicación estratégica precisamente en las organizaciones y sobre todo con un elemento adicional, que tanto esta comunicación digital, el tema de las redes sociales, la misma incorporación de la internet ha venido transformando esa forma de hacer comunicación organizacional. Bien, aquí básicamente haces dos preguntas. La primera de ellas, con respecto a la importancia de la comunicación en las organizaciones, diríamos que está tomando un auge muy relevante en los últimos, bueno, siempre ha tenido importancia, pero al menos desde las organizaciones se le ha empezado a asignar muchísima más importancia en los últimos 15, 20 años, y ha sido progresivo. Esto, en este sentido, habla bien desde la perspectiva organizacional, en el sentido de tener en cuenta que la organización está empezando a considerar la comunicación como algo estratégico. ¿Por qué? Básicamente porque están empezando a reconocer que con solo tener buenos productos, con solo tener buenos servicios, no es suficiente. Es necesario transmitir, comunicarle a los diferentes públicos, a los diferentes grupos de interés, que esos servicios, que esos públicos, que el comportamiento de la organización, por ejemplo ahora en temas de responsabilidad social, la organización está haciendo las cosas bien, que está haciendo buenos productos, que se está comportando adecuadamente, y ahí es donde entra la comunicación a jugar un papel esencial. ¿Y cómo está impactando todo esto de lo digital, lo virtual, en todo este mundo de la comunicación? Pues, digamos, aquí hay otras dos cuestiones también a comentar. Por una parte, podemos tomar simplemente la cuestión de lo digital como una nueva herramienta, una nueva técnica de comunicación. En su momento teníamos la prensa y apareció la radio, un nuevo medio. Y estaba la radio y apareció un nuevo medio, la televisión. Y, digamos, y no pasó nada. Digamos, bueno, sí, se incorporó un nuevo medio, se incorpora otro medio, y ahora aparece otro nuevo medio, Internet, la web 1.0, la 2.0, por lo tanto, si la miramos pura y exclusivamente de una perspectiva técnica, estamos hablando de un nuevo medio, no hay una revolución, más allá de lo que implica una revolución tecnológica o de cambio de herramientas. Desde esta perspectiva, no hay cambio de paradigma, no hay cambio de referencias, no hay nada realmente revolucionario. Pero si entendemos o vemos Internet desde otra perspectiva, no tanto desde la perspectiva técnica o táctica, sino cómo Internet, la web social, está afectando a la manera de pensar de la gente, a la manera en que la gente captura información, la interpreta, a la manera en que la gente se relaciona vía estas nuevas herramientas, no solamente con la organización, sino con otras personas para afectar a las organizaciones, entonces aquí ya estamos hablando de otro cambio. El impacto sociológico que está teniendo Internet y la web social no solo
en la comunicación digital, no solo en la comunicación virtual, sino el impacto que está teniendo Internet en la comunicación offline. Y ahí es donde estamos viendo que hay un cambio realmente de paradigma comunicativo. Ahí estamos hablando de un cambio en el cual lo online no solo queda en lo online, sino que atraviesa al offline. Y por lo tanto, afecta a toda la esfera de la comunicación que tiene una organización. En este sentido, Internet está generando un cambio a nivel estratégico en la manera de concebir la comunicación estratégica de una organización. Usted mencionaba hace un momento la importancia de conocer los públicos en términos del relacionamiento que tiene la organización. ¿Cuáles serían esas claves para poder identificar adecuadamente estos públicos cuando pensamos en el diseño estratégico de la comunicación, pero más utilizando todas estas herramientas de la Internet, las redes sociales? Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que cuando hablamos de identificar estos públicos, la clave, ya no estamos hablando de online y offline, aquí estamos hablando de identificar grupos de personas, de organizaciones que tienen como eje central que pueden afectar positivo o negativamente al funcionamiento de nuestra organización. Esta es la clave a la hora de identificar un público, uno o varios o múltiples públicos, múltiples grupos de interés que pueden relacionarse. En la medida que nosotros identificamos 2, 3, 5, 10, 25 grupos que pueden afectar en mayor o menor medida al éxito o fracaso de nuestra organización, ahí es donde nos planteamos el enfoque estratégico de la comunicación para decir que muy bien, si aquí hemos identificado 3 públicos que son claves o 5 públicos que son claves, habrá que establecer una relación, una vinculación con ellos. ¿Por qué? Porque si pueden afectarnos, debemos conocerlos, debemos informarlos, pero además necesitamos conocer su punto de vista, tenemos que establecer una interacción, una relación. Y ahí es donde entra lo que tú me comentabas, o lo que tú sugerías en relación con la cuestión digital. Entiendo entonces que es supremamente importante conocer esos públicos y eso es un ejercicio de investigación. Es fundamentalmente, muchas veces se piensa que el ámbito de la investigación está solamente en la academia, pero la comprensión de las organizaciones implica un profundo análisis desde la perspectiva de investigación. ¿Cómo utilizar y qué herramientas y metodologías son las más adecuadas precisamente para identificar esos públicos cuando queremos analizar un contexto o una organización particular? Bien, como tú decías, uno de los trending topics actuales, ¿no? en el ámbito de la comunicación organizacional es esto de la medición y de la evaluación, ¿no? Es decir, en los últimos 5 años se ha vuelto, digamos, uno de los ejes de debate y de referencia en el mundo profesional, más allá de lo académico, el tema de comenzar a medir y a evaluar la opinión de estos públicos, la manera en que nos relacionamos con estos públicos, qué conocen de nosotros, cómo nos conocen. Y entonces aquí es donde empezamos primero a replantearnos las técnicas tradicionales que estamos utilizando para medir. Es decir, nos replanteamos las técnicas habituales de medición, por ejemplo, de media relations, de las relaciones con los medios, del clipping, etcétera, etcétera. Nos replanteamos las mediciones tradicionales de opinión pública y empezamos a aplicar neuromarketing. Nos replanteamos, por ejemplo, incluso ahora, en un periodo tan pequeño, incluso nos estamos replanteando la manera en que estamos investigando la comunicación online. Bueno, y antes de continuar conversando con el doctor Paul Capriotti, vamos a una breve pausa, pero ya volvemos. Volvemos con Cali Hoy Entrevistas. Hoy nos encontramos en nuestro programa con el doctor Paul Capriotti, con quien estamos conversando acerca de la importancia de la comunicación estratégica al interior de las organizaciones. Doctor Capriotti, usted acaba de mencionar en el bloque anterior un asunto muy interesante y es cómo este cambio de paradigma también nos obliga a tener otros indicadores para poder evaluar. ¿Cuáles son esos indicadores que hoy hay que tener en cuenta? Bien, a ver, es difícil poder decir cuál es el listado de indicadores porque la realidad es que cada empresa, cada organización, en el momento en que se plantea hacer su plan estratégico de comunicación, debería plantearse cuáles son los indicadores que necesitan. Por lo tanto, quizá la primera cuestión a manifestar o a centrar es, no existen indicadores estandarizados que sirven para todos. Hay indicadores mínimos
que pueden ser adaptables o adaptados a situaciones particulares. Pero, por ejemplo, cuando hacemos investigación de imagen, investigación de reputación corporativa, tenemos una serie de indicadores que están validados y que son ya de cierta referencia, como es, por ejemplo, el tema de la notoriedad, el grado de conocimiento que una empresa, que un público, que los públicos tienen de una determinada marca. Eso es un indicador importante porque eso nos permite no solo conocer si la empresa existe o no existe para el público, sino que es el primer elemento que nos da ya el factor de presencia que tiene a nivel social una marca. Pero también están otras cuestiones como el reconocimiento de los atributos que una marca tiene, que ese es otro elemento, es cómo una persona es capaz de describirnos a nivel personal, y luego la valoración que la persona hace de esos atributos, es decir, si esa persona valora positivo o negativamente que una empresa tenga determinadas características, que las tenga más, que las tenga menos. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de indicadores. Se van agregando, con el paso del tiempo, esta nueva serie de indicadores que tienen que ver con no ya mirar el resultado que estamos generando en la opinión pública, sino el tema de los procesos. Y aquí es donde entra la medición de cómo nos vinculamos a los públicos. Y aquí, en este sentido, Internet ha jugado un papel, yo diría que hasta beneficioso. ¿Por qué? Porque nos ha empezado como mínimo a visibilizar determinados aspectos, no solo de la opinión de la gente, sino también de cómo se dan las relaciones, cómo interactuamos. Y esas son las cosas que en la actualidad estamos empezando a profundizar. Los otros indicadores que te decía de medición son indicadores más o menos estandarizados que se van puliendo, se van mejorando, se van replanteando en cierta manera, pero empezamos a establecer, empezamos a identificar unos indicadores que no tienen que ver con la imagen o con la reputación, sino con la relación. ¿Cuán saludable está la relación que yo tengo con mi consumidor? ¿Cuán saludable o correcta o adecuada está mi relación con mi público interno? ¿Cuán saludable está? Y ahí es donde empezamos a desarrollar indicadores. ¿Y por qué te digo que esto salió de Internet? Pues básicamente porque ahí es donde empezó a surgir muy bien esta relación de si me dan un like, si contestan, si no contestan. Indudablemente, estos primeros elementos de marcar la relación eran muy sencillos, muy básicos, y de hecho ahora se están replanteando. No contar likes, no contar interacciones, verlas de otra perspectiva, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un indicador que nos empieza a decir, oigan, no es solamente una cuestión de medir el resultado que hay, sino de medir también la manera en que se está generando la relación, en la manera que se está generando los resultados, porque eso va a afectar al resultado final. Hablando precisamente de la medición, usted ha venido adelantando un modelo muy importante con respecto a cómo hacer esos ejercicios de evaluación de la reputación corporativa, pero desde la perspectiva mediática. Cuéntenos un poco de esa experiencia y un poco la metodología y lo que usted ha venido encontrando en estos años en esa búsqueda también de cómo comprender ese mundo de las organizaciones, pero ya desde la perspectiva de cómo nos ven. Bueno, esto en realidad fue una cuestión, digamos, que surgió ante una necesidad que tuve yo de hacer una investigación que me pidió un cliente y que no encontraba, como tú decías antes, cuáles son los indicadores. Claro, no encontraba indicadores fiables para hacer esto. En la medición de lo que sale en los medios de comunicación, de las apariciones de prensa, que es un trabajo muy importante desde la perspectiva de comunicación organizacional de los últimos 50, 60, 80 años, las mediciones que se hacían habitualmente y que se hacen mayoritariamente son mediciones muy básicas que hace muchísimo tiempo servían como una serie de referencias para las personas que trabajaban en relación con los medios. Servían para esa persona, para esas relaciones públicas, para esa persona encargada de la relación con los periodistas, para saber qué salía, qué no salía, si hoy mando o no mando. Y eran suficientes, pero ahora... El típico seguimiento a medios. Exactamente, el típico, nosotros en España le llamamos el clipping de prensa, el clipping de medios, ¿no? Te entregaban el clipping de medios, te decían cuántas noticias habían salido, si esta noticia era positiva o negativa, y entonces tú podías actuar, decir, bueno, muy bien, si este periódico me trató mal, llamó, si este periodista hizo tal, hago esto otro, tú podías establecer tu estrategia. Incluso una herramienta que se utilizaba para validar o para darle valor a este trabajo era lo que denominamos el valor publicitario que tenía
esa aparición en los medios, ¿no? Es decir, ¿cuánto? Y por eso, de hecho, aquí en Colombia le llaman hacer free press, ¿no? Digamos, un nombre muy, muy calificativo, ¿no? Hacer free press. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos medir la presencia noticiosa? ¿Cómo podemos medir las noticias en términos publicitarios? Eso es como decir que quieres hacer un jugo de naranja con peras. Es decir, ¿cómo podemos valorar un contenido periodístico, es decir, un contenido informativo, utilizando una variable de carácter publicitario, que es cuánto nos costaría este espacio? Es decir, no tiene ningún tipo de validez eso. Esas son las cosas que a mí me llevaron a replantearme, esos elementos me llevaron a replantearme la manera en que se está midiendo, y por eso lo que hicimos fue durante casi 5 años ir testando, ir desarrollando un modelo de análisis mucho más cualitativo y utilizando variables de carácter periodístico, es decir, no publicitario, sino variables y elementos que tengan que ver con medición periodística, características que generen probabilidad de impacto. Y que además, a nivel científico, hay estudios hechos en los últimos 50 años, un montón, que dan validez para generar indicadores de ese tipo. Entonces lo que hicimos fue crear un modelo, desarrollar un modelo de análisis que analizáramos las noticias en términos periodísticos, pero además en términos de medio y largo plazo, no pensando solamente en qué salió hoy, sino pensando en analizar el volumen de noticias que se hable sobre una organización en un periodo de tiempo y cómo se va consolidando el mensaje, las ideas claves, los atributos de esa organización, utilizando básicamente ¿qué? Teorías que están desarrolladas, teorías que están validadas científicamente como teorías del agenda setting, teoría del framing, que están diciendo que todo ese trabajo que se hace en largo plazo sobre atributos, sobre contenidos, sobre mensajes, a nivel de agenda periodística, termina transfiriéndose a la agenda pública, y por lo tanto lo que estamos haciendo los medios termina teniendo cierta influencia en la opinión pública. Y entonces, en realidad, lo que hicimos fue replantearnos, redibujar la manera de analizar el contenido de los medios para darle otro formato, para darle a la gente que está en las organizaciones una herramienta que le permita tomar decisiones de largo plazo en relación con su trabajo con medios. Bueno, y antes de continuar conversando con el doctor Paul Capriotti, vamos a una breve pausa, pero ya volvemos. Estamos en el espacio del programa Cali Hoy Entrevistas, hoy con el doctor Paul Capriotti. Usted mencionaba hace un momento también la importancia que tiene en este ejercicio de conocer las empresas, hacer esa medición a través de medios. ¿Cómo funciona esto cuando ya vamos a mirar medios digitales? Porque hasta hace un tiempo, como usted mencionaba, pues el énfasis estaba más en prensa, en radio, pero con esto de las redes y el internet donde uno ve mucho más interactividad del público, donde uno puede identificar, puede leerlo, ¿cómo aplica este modelo cuando estamos precisamente analizando el flujo de comunicación ya en medios digitales? Bien, a ver, la primera cuestión a comentar es que este modelo que nosotros hemos desarrollado es un modelo para analizar pura y exclusivamente la información de medios de comunicación, sean medios de comunicación tradicionales o medios de comunicación online. Es decir, cualquier estructura informativa que se desarrolle sobre soporte, vamos a llamarle tradicional offline o sobre soporte online, por lo tanto periódicos digitales, televisiones digitales, etcétera, etcétera. Este modelo lo que hace es analizar lo que llamamos la reputación mediática, cómo los medios presentan ante la opinión pública a una organización. La otra parte que tú me comentabas ahora es todo ese debate público que hay sobre una organización a nivel online, que se da en las diferentes redes sociales, básicamente. Eso
Eso requiere otro tipo de medición. ¿Por qué? Porque eso no sigue una estructura informativa. Digamos, nadie construye un blog en formato de pirámide invertida, por decirlo de alguna manera. Lo que hace es poner 140 caracteres y poner un comentario. O hace un... Lo que hace es provocar. Exactamente. O tú redactas un post en el blog y, por decirlo de alguna manera, el lead no lo pones arriba, lo pones al final. Es decir, cierras el blog. Entonces, claro, no podemos analizar con la misma lógica de los medios de comunicación que construyen la información de una determinada manera, no podemos analizar redes sociales. Eso es la primera cuestión. Y ese es uno de los errores que en algunas empresas de investigación se cometen al mezclar todo. De hecho, conceptualmente son dos cosas diferentes. Una cosa es reputación mediática y otra cosa es lo que se denomina reputación 2.0. La reputación 2.0 es todo lo que se está diciendo sobre nosotros en ese entorno digital. Y ahí sí que hay, vamos a llamarle empresas o hay organizaciones y hay modelos de investigación que tienden a analizar y a evaluar muy bien cómo está apareciendo nuestra organización en las redes sociales, cómo aparece en Facebook, cómo aparece en Twitter. Nosotros en la universidad, por ejemplo, en algunas investigaciones que hemos hecho, hemos desarrollado ciertos modelos para analizar específicamente cuestiones que tienen que ver con Facebook, con Twitter, y entonces ahí es donde vamos en la cuestión de decir, bueno, muy bien, más allá del like, más allá del comentar, muy bien, vamos a analizar, por ejemplo, cómo interactúan la organización y el público. Es decir, si la organización cuelga un post, el público responde, la organización vuelve a responder. Es decir, ¿se genera conversación o solamente la empresa comenta y la persona le da like? Eso no es una conversación, eso es simplemente un comentario, ¿no? Luego, por ejemplo, cosas interesantes. En una fanpage, cuando uno diseña una fanpage de Facebook, la organización decide si pone una caja abierta para que la gente opine libremente o no la pone. Es decir, en un diseño de una fanpage hay un elemento de decisión previo que es, ¿vamos a dejar un espacio para que la gente opine libremente o los vamos a obligar a opinar sobre lo que nosotros comentemos? Porque una fanpage solo puedes comentar si tú como empresa has puesto un comentario. Esa es una decisión muy importante a nivel organizativo sobre mentalidad de diálogo o no. No es lo mismo decir, oye, Liliana, vamos a hablar pero solo de lo que yo quiero. O sea, tú puedes comentar lo que quieras, pero de lo que yo voy poniendo, de decir, ¿sabes qué? No. Yo puedo ir comentando cosas y tú si quieres comentar otras cosas, yo te dejo aquí un espacio para que tú también comentes lo que quieras. Eso es un factor muy importante a la hora de ver si esa empresa, esa organización tiene una mentalidad realmente 2.0, o sea, una mentalidad de diálogo, de conversación, o si solo lo que quiere es que conversemos de los temas que yo propongo. Entonces, eso es por ejemplo, cuando vamos a analizar las webs, lo que nosotros decimos es, a ver, miremos a ver si este espacio está abierto o este espacio no. Y por ejemplo, nos hemos encontrado cosas muy interesantes. Hemos hecho algún análisis de alguna empresa que en diferentes países, en unos países sí que tiene la caja abierta, digamos, para que la gente opine, y en otros no. Y en algunos casos nos hemos encontrado que la agenda de la empresa, que es los comentarios que pone la empresa, no tiene nada que ver con la agenda de la gente, que son los que ponen los comentarios aquí. Frente a ese panorama, usted tiene una trayectoria muy importante como docente. ¿Cuál es el desafío que tenemos las universidades y sobre todo las escuelas de formación en comunicación o en publicidad en esa necesidad de formar profesionales integrales que incorporen, por ejemplo, esta perspectiva? Porque muchas veces la gran preocupación es que formamos profesionales para los medios productores de contenidos, por ejemplo, pero este paradigma ha venido cambiando muchas cosas y entre otras tiene que ayudar a transformar también ese modo de enseñar. Desde su perspectiva ya como docente universitario, ¿qué piensa sobre el asunto? Realmente las universidades, yo de hecho soy un profesor universitario que tengo una trayectoria profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ahora soy más profesor universitario que otra cosa. Yo creo que las universidades tenemos un reto muy importante ahora que tiene que ver con replantearnos, así como las organizaciones se tienen que replantear su comunicación, nosotros nos tenemos que replantear los estudios de comunicación. Nos los tenemos que replantear básicamente porque no es una cuestión solo de qué enseñamos, sino de cómo enseñamos, ¿no? En este caso, la comunicación. Yo creo que a nivel de comunicación tenemos que
primero, tener en claro que a los estudiantes hay que darle una formación, vamos a llamarle técnica, primero, por una razón, si quieres, de mercado laboral. Es decir, un estudiante cuando sale con 21, 22 o 23 años, lo que la empresa, lo que la organización le requiere, es que sea un técnico, es decir, que sepa redactar una nota de prensa, que sepa manejar una cámara, que sepa... Es decir, necesita una formación técnica y por lo tanto en el pregrado es necesario darle una formación técnica, pero no podemos quedarnos solo en la formación técnica. ¿Por qué? Porque si solo nos quedamos en la formación técnica, esa persona no es capaz de abstraer, no es capaz de entender cómo funciona la comunicación. Y aquí es donde entra el otro nivel. El otro nivel tiene que... Y entonces, fíjate, vinculado con lo digital, que tú decías, podemos quedarnos en la universidad diciendo, no, nosotros hemos incorporado lo digital. Tenemos 4 asignaturas donde le enseñamos cómo crear páginas web, cómo crear perfiles de Facebook y cómo actualizarlo, y cómo hacer un Twitter y cómo mantener... Eso es una cuestión técnica. Está bien que lo sepan hacer. Pero necesitamos darle el otro nivel. Necesitamos formarlos en el otro nivel, que es, oye, hay que ver una perspectiva estratégica, hay que ver una perspectiva de más largo plazo. Hay que ver cómo la comunicación está transformando la relación que se da entre la organización y sus diferentes públicos. Y entonces, esas herramientas que tú estás utilizando están al servicio de la manera en que concibamos la relación y la interacción. Porque si nosotros, es decir, la cuestión está en que el estudiante, que esa persona que salga de la universidad entienda que la primera decisión es: nosotros queremos conversar abiertamente con nuestro público en Internet. Pues entonces tiene que estar abierto, es decir, hay que diseñar la página con la caja que ya abierta, si queremos conversar. No, nosotros solamente queremos informar a la gente. Pues entonces no es necesario que esté abierto. Es decir, la técnica y las herramientas están al servicio del pensamiento estratégico. Y ahí es donde entra el otro punto, que es, tenemos que explicarle que todo lo relacionado con Internet y las redes sociales no es pura y exclusivamente una técnica más. Son cosas que están cambiando la manera en que nos relacionamos. Y por lo tanto, no solo entender cuántos posts hay que poner por día, sino entender que la gente, cuando empieza a conversar, se acostumbra a conversar y ya no quiere solo escuchar. Bueno, pues con esta importante reflexión cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias, doctor Capriotti, por habernos acompañado en el programa. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, y a ustedes esperamos vernos la próxima semana, pero antes de que se vayan, yo los invito a que veamos una nota de interés de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es calidad académica. A través del conversatorio Investigar en Comunicación, los semilleros de esa facultad de la Universidad Santiago de Cali presentaron sus avances en la consolidación de grupos de investigación. Este es un espacio para que los estudiantes que están investigando o próximos a investigar del antiguo, del nuevo pensum, conozcan qué es nuestro centro de estudios e investigación, las líneas de investigación, los semilleros de investigación y los docentes que son responsables de ellas, para que los estudiantes puedan aproximarse si les gusta, si les interesa algo de lo que aquí se muestra. En el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanas, perteneciente a la Facultad de Comunicación y Publicidad, convergen los distintos grupos de investigación y los diferentes semilleros del mismo ramo. Es adquirir conocimiento para tu carrera y también para el trabajo de grado del día de mañana.